Muchas gracias por las manifestaciones de jóvenes. Senador Alejandro Moreno, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Campeche. Doctora María de las Nieves García Fernández, presidenta nacional del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, AC. Raúl Pozos Lanz, secretario de Desarrollo Social y Regional, en representación del licenciado Fernando gobernador constitucional de la República. Jacobina Medina Papelín, secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI en Campeche. Gobernador Marillo Zavala, gobernador del Estado, muchas gracias por estar aquí usted el día de hoy. Presidentes de los comités directivos municipales, dirigentes de sectores y organizaciones, expresidentes del ICADEP filial Campeche, presidentes de las filiales municipales en el Estado, regidores, diputados y funcionarios del gobierno. Por supuesto, a mi amigo Fernando Redón Castillo. Medios de comunicación que nos honran aquí el día de hoy con su presencia. Amigas y amigos, asumo con entusiasmo y con clara conciencia de mi responsabilidad la presidencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político filial Campeche. Tengo muy claro que es un compromiso de la mayor trascendencia, por cuanto se trata de la instancia del Partido Revolucionario Institucional, responsable de la formación ideológica y de la capacitación política de nuestra militancia. La vida democrática reclama hoy una sólida cultura política que permita a los ciudadanos una participación plena en los asuntos públicos. Los priistas estamos comprometidos en fomentar y difundir esa cultura política, no solo entre nuestros militantes, sino en la sociedad en su conjunto. Al PRI lo logran sus estatutos. Nos definimos como un partido político nacional, popular, democrático, progresista e incluyente, comprometido con las causas de la sociedad, los superiores intereses de la nación y sus contenidos ideológicos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un partido que se inscribe en la corriente socialdemócrata de los partidos políticos contemporáneos. Socialdemócratas lo hemos sido siempre, porque la socialdemocracia pasa por la democracia y pasa por la justicia social, y enarbola principios de libertad, de igualdad, de solidaridad, de justicia, de tolerancia, de construcción de instituciones y de participación de la sociedad civil. A diferencia de otros, somos un partido que tiene principios, que tiene ideología, que tiene proyecto de nación, porque surgimos de una lucha social. Ideología, principios y proyecto es lo que nos distingue y lo que nos fortalece, lo que nos señala como el partido histórico de México. Claramente, la derecha no tiene ideología, sino solo tiene intereses. Intereses basados en doctrinas retrógradas. Y la prueba más evidente de esto es la pretensión de construir un engendro de alianza con partidos de izquierda que ni siquiera reconocen al presidente de la República, porque suponen que así vencerán al PRI en los comicios venideros. ¡Qué equivocados están los de allá enfrente!
ideología, no hay partido político, aunque tenga ese nombre. El pragmatismo no es ideología. El pluralismo es otra de las grandes cuestiones de la normalidad democrática. En efecto, tenemos una sociedad mucho más plural y un sistema político también más plural, que requiere de actores cada vez mejor preparados política e ideológicamente. Pero una cosa es la pluralidad deseable, además de inevitable, y otra la dispersión, el enfrentamiento, la punta cotidiana que nada abona la democracia. Nosotros somos un partido que representa siempre una opción real de buen gobierno. Y fue precisamente esa opción real de buen gobierno lo que la mayoría de los campechanos supimos valorar para elegir como gobernador de nuestro estado a Fernando Ortega Bermúdez. Pasaron los primeros 100 días de gobierno para que los campechanos supiéramos que no nos equivocamos, cuando en las elecciones de julio pasado emitimos un poco de esperanza a favor de Fernando Ortega. También conocemos el interés de nuestra dirigente nacional, Beatriz Paredes Rangel, por la formación ideológica y la capacitación política como herramientas fundamentales para consolidar la fortaleza de nuestro partido. A ese interés responderemos ampliamente en el ICADEP Campeche. Agradezco enormemente la presencia el día de hoy de la doctora María de las Nieves García Fernández, presidenta del ICADEP Nacional. Su talento y su empeño, doctor, serán sin duda un apoyo y un estímulo para las tareas que aquí vamos a emprender. De igual manera, saludo muy afectuosamente a mis amigos, don Jorge Iván Alberto Solís, director general de filiales estatales del ICADEP Nacional. Israel Diseño Acevedo, secretario técnico del ICADEP Nacional. Gerardo Medina Cano, coordinador regional de la tercera circunscripción del ICADEP Nacional. Rodolfo Romero Juan, presidente del ICADEP de Quintana Roo. Manuel Medina Enríquez, presidente del ICADEP de Yucatán. Valentín Cruz Martínez, secretario técnico del ICADEP Tabasco, en representación de Julio César Ponce, presidente del ICADEP de Tabasco. Compañeros juristas, vamos a sumarnos con entusiasmo a la dinámica que desde la dirigencia del Comité Directivo Estatal imprimen al partido el senador Alejandro Moreno y nuestra secretaria general, Jacomina Medina. El desarrollo político a través de la capacitación debe fortalecer a la militancia mediante un nuevo modelo de ejercicio político, donde el conocimiento y el liderazgo sean características que identifiquen al priismo campechano en un entorno de alta competencia y pluralidad política. Vamos a trabajar intensamente para ampliar los programas de capacitación política y formación ideológica, con más capacitación, con una sólida cultura política, con firmeza ideológica. Vamos a ganar el debate de las ideas y a conquistar el voto mayoritario